yo soy María Mercedes Barrera, soy la directora ejecutiva de la Fundación Sura. Entonces, lo primero que les quiero contar es que no soy una experta en temas de educación, es más una visión desde el sector privado y desde el sector social en temas de educación. Nos vemos más como una organización que puede conectar, que puede impulsar este conocimiento, como un rol que tenemos desde el sector privado para aportar a la calidad de la educación, porque creemos que finalmente este es el motor de desarrollo que nos va a permitir tanto como sociedad, como comunidad y al mismo tiempo pues como compañía tener esa sostenibilidad y poder cumplir nuestro propósito. Entonces, después de haberles contado y aclarado eso, quiero que empecemos viendo un video que es un resumen corto del estudio que se llamó Aprender es más. Aprender es más. ¿Garantizamos a todos los niños y niñas en América Latina su derecho a aprender? Veamos. ¿Asisten a la escuela y permanecen en ella? ¿Respetamos y tenemos en cuenta su diversidad? ¿Tenemos en cuenta que se aprende de diferentes maneras? ¿Es suficiente lo que les enseñamos para enfrentarse a la vida? ¿Aprenden desde muy chicos y durante toda su vida? ¿Les ofrecemos todas las herramientas y condiciones que necesitan? Los niños y niñas latinoamericanos exigimos que se nos garantice nuestro derecho a aprender. Aprender es más. Es estar y permanecer en la escuela. Es poder participar activamente y aprender con sentido a lo largo de toda la vida. Tenemos grandes retos en la región. Garantizar trayectorias escolares completas. Lograr aprendizajes con sentido. Ir más allá de las pruebas. Potenciar el rol de los docentes y directivos. Sumar esfuerzos a través de alianzas. Saber cómo estamos nos permite tomar mejores decisiones. Aprender es más. Hacer realidad el derecho a la educación en América Latina. Como vieron en el video, pues salen algunas cifras que muestran el rezago que tenemos como región en educación y en asegurar el derecho a aprender en los niños y en las niñas. Y yo hoy les quiero contar como esos primeros retos que encontramos como región. Ustedes después pueden encontrar en el informe que ya viene como un informe más detallado por país, pero hoy quiero que lo hablemos, digamos, desde una manera más general como región. Entonces podemos ir poniendo la presentación. Yo mientras tanto les voy contando, pues que como podíamos ver, de los 13 países en donde podíamos tener información, el 76% de los niños terminan primaria y solo el 50.4% de los niños
terminan secundaria. O sea, ya empezamos a ver que incluso desde lo más básico que puede ser el acceso y la continuidad en la educación, ya digamos que empieza a ser una cifra en la que se muestra un rezago como la región. Nosotros también se puede ver por las pruebas que estamos ocupando como región los últimos lugares, que los niños no tienen los conocimientos y las habilidades mínimas esperadas, sobre todo las habilidades que requieren para poder ser ciudadanos que puedan tomar decisiones adecuadas en su vida, para ellos mismos y para la ciudad en donde, y la comunidad en la que viven. Entonces, eso digamos que es uno de los temas que encontramos en el estudio cuando lo hicimos. Una de las cosas o el enfoque que le quisimos dar es no hablar de cobertura, no hablar tampoco de calidad, sino hablar del derecho a aprender, ¿cierto? Y en eso, digamos, podíamos ver un poco en el video, y ahorita lo vamos a profundizar, es que los niños puedan estar y permanecer en la escuela, pero que también puedan ser unos sujetos activos de su aprendizaje y que además puedan seguir aprendiendo y puedan tener esas habilidades y esas capacidades para aprender por el resto de su vida. Que el aprendizaje y la educación trascienden la escuela y van mucho más allá de ella, y necesitamos desarrollar esas capacidades para que la pueda trascender. Bueno, tuvimos unos referentes para la construcción de este reporte, revisamos 18 estudios internacionales, consultamos 14 centros de información y estadísticas, revisamos 22 estudios nacionales y construimos 14 fichas nacionales en las que se muestra por detalle, digamos, como la situación de cada uno. Una de las cosas que encontramos es que la diversidad en América Latina, pues finalmente también se ve representada en las cifras y en la información que tenemos para comparar lo que estamos haciendo en calidad en cada uno de los países. Entonces tenemos a veces pocos datos comparables. Entonces eso es una de las cosas que queremos seguir trabajando desde la Fundación Sura y de la alianza con Reduca, para que cada vez podamos tener información más completa, más confiable y más comparable para poder seguir haciendo este tipo de análisis. Bueno, entonces, lo que les contaba, el derecho a la educación es el derecho a aprender. Esto trasciende la escuela. Necesitamos que los niños puedan aprender con sentido a lo largo de su vida, y esto implica no solamente la responsabilidad del Estado, sino también de la sociedad y sobre todo de las familias. Y hay una parte muy importante de participar activamente, porque lo que buscábamos en el estudio es cómo no pensar que simplemente con tener acceso a la educación y que puedan permanecer, que es en lo que más hemos avanzado como región, sino que además se tenga en cuenta al niño o a la niña como un sujeto activo, que pueda opinar, que pueda participar desde sus intereses, y que realmente esto es lo que les permite desarrollar esas capacidades para poder seguir aprendiendo en el resto de su vida. Entonces hemos encontrado unos desafíos que son los que vemos fundamentales para la región. El primero es garantizar las trayectorias escolares completas. El segundo es lograr aprendizajes con sentido para todos, ir más allá de las pruebas estandarizadas, potenciar el rol de docentes y directivos y sumar esfuerzos y fortalecer alianzas multisectoriales. En garantizar trayectorias escolares completas, una de las cosas más importantes es que el ingreso sea puntual, a la hora, a la edad en la que al niño le corresponde, sin ninguna barrera y sin ningún lugar. Encontrábamos en América Latina, por la diversidad de los territorios, de la brecha entre lo rural y lo urbano, hace que muchos niños, dependiendo de su contexto, entren 1, 2 o incluso 3 años más tarde al colegio de lo que deberían ingresar. Trayectoria ininterrumpida, que puedan permanecer desde la primera infancia hasta la educación superior de manera continua. Y también lo que encontrábamos es que habían momentos, sobre todo en los cambios de primaria a secundaria, en donde en esos momentos de cambio de transición se pierden, digamos, y hay una gran deserción. Entonces la idea es garantizar que por ninguna razón ni por motivo
se discrimine o no se le den las oportunidades para que los niños y las niñas puedan tener esa trayectoria ininterrumpida. Y un egreso oportuno es que puedan cumplir con los ciclos y con la edad de aprendizajes requeridos para avanzar con su proyecto de vida a la edad que se requiere. Entonces, aquí vamos a ver una gráfica sobre las trayectorias escolares completas. Aquí hay un comparativo entre lo que pasa entre los países. El caso de Chile es muy importante, es muy interesante porque podemos verlo, digamos, siempre como en los mejores lugares o puntajes en cada una de las gráficas, pero es muy interesante ver para que luego puedan entrar y consultar el informe completo. Eso, digamos, ya dándole una profundidad en lo que eso quiere decir y ya cómo se ven los diferentes contextos, empiezan a aparecer como las brechas que son interesantes o que son muy importantes de abordar como país. Pero es muy importante ver que como como datos completos, es uno de los países más avanzados en la mayoría de los datos cuando lo comparamos con los otros países de América Latina. Aquí también podemos ver claramente la diferencia que hay entre secundaria y primaria, lo que les contaba de esos momentos en los que se pierde continuidad de la educación de los niños. En lograr aprendizajes con sentido para todos, es buscar que la educación esté adaptada al contexto, ¿cierto? Que para cada niño la educación sea pertinente y sea adecuada, pero que además se le permita el acceso y la permanencia independientemente de la situación en la que se encuentre. Garantizar todos los procesos inclusivos y equitativos que se requieren para que todos podamos tener unas oportunidades similares y efectivamente esto sea el motor de desarrollo y equidad que requerimos en la región. Aquí podemos ver la brecha entre lo urbano y lo rural, que es uno como de los grandes temas que tenemos en la región. Y es las tasas de terminación, las edades de ingreso a la educación en lo rural están muy por debajo, digamos, de lo urbano. Lo urbano no estamos en ningún caso pues muy cerca al 100%, pero en lo rural digamos que nuestro desafío es mucho mayor. En ir más allá de las pruebas estandarizadas, una de las cosas más importantes es que realmente lo que nosotros requerimos y lo que hemos visto desde este estudio con la Alianza y desde la Fundación es que más que los niños tengan unos conocimientos específicos que se deban memorizar, lo más importante es que tengan también todas unas habilidades cognitivas, pero a la vez emocionales que les permita tomar las mejores decisiones a través de su vida. Entonces, aunque vemos que los niños tienen más acceso a la escuela, que hemos ido avanzando en mantener esas trayectorias completas, vemos que los niños no están aprendiendo, o muchos de los niños no están aprendiendo lo que se requiere para tomar esas decisiones en la vida y se les dificulta resolver problemas sencillos y fáciles que son los que les van a permitir avanzar en su vida, en su proyecto de vida. Entonces acá vemos los promedios de ciencia, lectura y matemáticas, en donde vemos que ahí hay uno de los principales desafíos, porque los niños no alcanzan a entender los problemas para poderlos solucionar y darles unas soluciones adecuadas, incluso problemas súper sencillos. Digamos que en el estudio van a encontrar unos ejemplos muy básicos que los niños con lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo no tienen las capacidades para responder a estos problemas. Potenciar el rol de docentes y directivos. Para nosotros esta es uno de los retos principales desde la Fundación SURE y nuestro aliado de la red de Reduca en Colombia, que es Empresarios por la Educación. Hemos venido trabajando desde hace varios años en un proyecto que se llama Rectores Líderes Transformadores, y de ese proyecto también tenemos ya una evaluación de impacto que muestra cómo apoyando y fortaleciendo las capacidades de cada rector o directivo de la escuela se impacta a toda la comunidad, cómo apoyando el liderazgo de este directivo entregamos una capacidad para los docentes, pero de una vez para los niños.
Entonces, acá creemos que esto es un tema en el que tenemos que trabajar y es un tema en el que cada uno tiene un rol diferente, hay unos problemas diferentes en uno o en otros países, pero sin duda es un reto común para todos los países de la región. En el último de los retos, que finalmente es un resumen muy importante, y es: no vamos a poder mantener las trayectorias completas, que los niños sean efectivamente sujetos de aprendizaje, poder tener el rol de los docentes en el estándar en el que se debe, con su formación, con sus capacidades en liderazgo, si efectivamente no jugamos un rol desde la sociedad civil, desde el sector privado y pues desde el Estado, y así como cada uno de los actores del sistema educativo. Entonces, creemos que hay unos ámbitos de participación muy importantes: la financiación de aspectos de la provisión educativa, la incidencia para posicionar temas en la agenda pública, la innovación en prácticas educativas o innovación social y la evaluación. Y una de las razones por las que nosotros desde la Fundación Sura decidimos apoyar y realizar este estudio con Reduca es porque queremos inspirar a otros e invitar a otros para que se unan por este propósito de la educación, de la calidad de la educación y el fortalecimiento de capacidades, para que efectivamente como región podamos tener mejores resultados, mejores ciudadanos. Entonces, eso para nosotros es súper importante y ese reto es clarísimo, y para nosotros es un compromiso constante poderlo abordar y seguir buscando esa forma de trabajar con otros. Algunos aprendizajes pues como muy puntuales que salen en el estudio, y es que es importante atreverse a innovar, flexibilizar los currículos, buscar, digamos, como esas prácticas que se relacionen con el contexto de cada uno de los niños y las niñas, buscar la participación activa de los estudiantes, considerar sus intereses, sus opiniones y sus pensamientos dentro de todo el sistema. Ahí hemos visto y van a encontrar en el estudio algunos ejemplos, algunos programas que muestran cómo hacerlo y algunos resultados y la importancia de poderlo tener. El otro tema es la mayor interacción entre los pares. También el rol de las familias, y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es algo que de pronto puede ayudarnos a avanzar en este propósito, y es cuando los papás nos toca estar, digamos, en nuestras casas con nuestros niños y apoyar de una manera más completa el aprendizaje de estos. Es probable que entendamos que nuestro rol como padres de familia puede y debe ir aún más allá de lo que vivimos. Entonces también desde el sistema educativo, atreverse a innovar para involucrar a las familias de una forma diferente también es uno de los aprendizajes que podemos ver. Atraer, motivar y retener a los mejores. Esto tiene mucho que ver con el reto que les contaba de los docentes y de los directivos docentes. Tenemos que pensar cuáles son esos incentivos para atraer a los mejores, para poderlos llevar a las zonas vulnerables y de bajos desempeños, a los mejores docentes y a los mejores profesores, porque ahí es donde más se requiere esa capacidad. Entonces, es súper importante que nos pensemos como sistema cómo vamos a hacer este tema. También van a encontrar en el estudio algunos programas que muestran algunas innovaciones pedagógicas. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación tenemos un programa que se llama Félix y Susana, y lo más bonito de Félix y Susana es que a partir de los docentes empiezan a crear unas prácticas de aprendizaje y educativas que debería tener unas formaciones, unos materiales, de poder hablar, digamos, de unos temas que usualmente tal vez ellos no estén tratando con los niños en las aulas y en los salones. Les empieza a surgir un montón de ideas y empiezan a salir unas prácticas pedagógicas espectaculares que además comparten con otros docentes. Entonces creemos que llegar y tener programas que lleven a los docentes a pensarse desde nuevas formas, desde cómo innovar y desde cómo proponer nuevas prácticas es
fundamental, o sea, tener también esa inspiración para crear y para proponer, creo que nutre la labor de los docentes. Y por último, pensamos que la evaluación debe ser en múltiples dimensiones, no solamente, no solamente desde las pruebas, también tenemos que pensarnos y desde el resultado que tiene cada uno de los estudiantes, sino cómo evaluamos y fortalecemos la inversión privada y mantener el diálogo con lo público, cómo invertimos en el diseño, implementación y evaluación de programas innovadores, cómo evaluamos las alianzas y los impactos de su implementación, cómo compartimos también todas estas evaluaciones y estas buenas prácticas que tenemos de los proyectos que esas organizaciones con las que les cuento que nosotros venimos trabajando en la Alianza de Reduca han implementado y han visto, pero que es fundamental que podamos compartir y que podamos implementar prácticas que son probadas y que ya sabemos que funcionan y cómo las hacemos más escalables y con un impacto mayor en la región. Y sumar esfuerzos, pues finalmente es desde cómo vamos a aportar a la formulación de políticas y dinámicas públicas que nos permitan tener estos espacios en los que tanto los docentes, pero también los niños y las niñas tengan ese espacio para crear, para expresarse y para desarrollar las habilidades que se requieren. Esto es un resumen pues muy corto y muy rápido de lo que sale en el estudio, pero quería contarles de esos 5 retos. Ustedes van a poder encontrar ya las cifras y la información completa en el estudio, entonces los invito a que lo lean. Y por acá, digamos, cualquier pregunta que tengan o cualquier tema que quieran que profundicemos, estoy atenta para responderlas. Listo, entonces aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo resguardar el derecho a aprender en este contexto de pandemia? Y sobre todo en contextos de ruralidad o precariedad económica. Esta pregunta es súper importante porque es que finalmente, si nosotros garantizamos el derecho a aprender, en el que decimos que estamos yendo más allá de las instituciones educativas, de las escuelas y de los colegios, y que esto es algo que nos debe acompañar a lo largo de nuestra vida, una situación como esta, es una pandemia como esta, sería, digamos, el mejor escenario para probarlo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, digamos, en estos escenarios? Uno, que no todas las familias tienen esa capacidad de acompañar a los niños en su aprendizaje, no tienen pues ni los recursos y a veces tampoco el conocimiento para poderlos acompañar. Entonces yo creo que una de las formas es que desde los programas, desde las organizaciones que nos interesa este tema y que trabajemos con este tema, tenemos que tener un acompañamiento casi que 1 a 1, docente por docente que está acompañando a las familias, buscar nuevas formas, innovar en diferentes temas porque no todos tenemos acceso a la tecnología en todas las zonas, entonces el único canal no puede ser lo virtual. Nosotros en el programa Félix y Susana, que lo implementamos en Colombia, en República Dominicana y en El Salvador, creamos una estrategia que se llama Coronavida. Y en Coronavida lo que estamos es entregando guías y buscamos la forma de llegarle a cada uno de estos docentes y a todos estos docentes y a todas estas familias con esos contenidos muy relacionados también con el ser, con los derechos de los niños, con identificación de situaciones de riesgo, con temas relacionados con las emociones, con sus comportamientos, con cómo debemos actuar en estos momentos. Lo primero es que creo que los docentes necesitan un acompañamiento muy importante en estos momentos para poder acompañar a otros. Entonces tenemos que entender el docente como una persona que también está viviendo y pasando por situaciones muy complicadas, y que lo primero es que tenemos que crearle también un ambiente protector a esos docentes para que puedan transmitirlo a sus familias. Y esto pues no es sencillo porque es que tenemos muy poco tiempo para hacerlo y para lograrlo, pero creo que cada uno desde nuestro rol tiene que buscar esas maneras, incluso a veces devolvernos en las innovaciones. Nosotros
Hemos llegado a entregar temas desde el transporte público, desde el que habla, desde el megáfono, desde la tienda, para poder llegar con las guías físicas para que los niños no pierdan, digamos, este tiempo y las familias tengan herramientas para acompañarlos en su aprendizaje. Por aquí me preguntan también si tenemos alguna comparación con países de Europa y otros países desarrollados. En el estudio se muestra, digamos, desde la región cómo estamos comparados con los países, y claramente se muestra un rezago y una brecha que nosotros rápidamente tenemos que cubrir. Vemos brechas tanto desde acceso, vemos también desde el mantener las trayectorias escolares, y claramente desde la evaluación del conocimiento y la comprensión de los niños de sus aprendizajes básicos que deberían tener. No tengo acá pues como algún dato específico, pero sí lo pueden encontrar en el estudio, y claramente vemos nuestro rezago frente a otros países desarrollados. Entonces tenemos un reto muy grande como región, no solamente como países, y ahí pues yo creo que es muy importante ese último reto que les contaba, de unirnos y no pensarnos solamente en silos, sino vernos como región y cómo podemos compartir entre todos. Bueno, ahí digamos que uno de los referentes son las pruebas de PISA, en donde vemos pues la diferencia. La encuentran también pues como en el estudio cómo estamos comparados, y ahí podemos ver pues que nosotros tanto en los conocimientos esperados para la edad, para desenvolverse adecuadamente en la vida y en la academia, y para enfrentar los retos en el siglo XXI, para la mayoría de los niños no estamos cumpliendo ese derecho a aprender en la región. El estudio es muy interesante, así que invito a todos a poder leerlo un poquito más. Seguiremos en contacto y generando puentes, porque en el mismo estudio podemos ver si tenemos las mismas necesidades y si las trabajamos colaborativamente y compartimos buenas prácticas. Sin duda vamos a poder avanzar todos juntos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día desde Colombia. Muchas gracias, Luz María, a ustedes por la invitación. Qué rico haberlos podido acompañar, contarles un poquito de esto, y sobre todo espero haberlos dejado motivados para leer y consultar el estudio. Gracias, muchas gracias.